en esta semana que iniciamos hacemos un pequeño paréntesis de la Cuaresma, porque hoy celebramos el día de la Cátedra de San Pedro, decimos. Nosotros celebramos el martirio de San Pedro en junio y hoy celebramos la cátedra. Celebramos un poquito, podríamos decir, el carisma que Jesús le da a Pedro. Y el carisma es su cátedra, su silla. Podríamos decir, Pedro es un catedrático, es aquel que se sienta en un lugar para enseñar y enseña lo que ha recibido de Jesús. Por eso nos habla de la palabra siempre Pedro. Vamos a escuchar en este día también la palabra y luego reflexionemos juntos. Es del Evangelio de Mateo. Al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿qué dice la gente sobre el Hijo del Hombre? ¿Quién dice que es? Ellos les respondieron, unos dicen que es Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. ¿Y ustedes? Le preguntó, ¿quién dice que soy yo? Tomando la palabra, Simón Pedro respondió, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y Jesús le dijo, feliz de ti, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no prevalecerá contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es un texto conocido, el que acabamos de escuchar, en donde Jesús pregunta, los discípulos, los apóstoles responden y Pedro precisamente también responden. Fíjense en donde Jesús, a la respuesta de Pedro, Jesús le da una función, una vocación, un lugar. Pedro es precisamente aquel que tiene que cumplir algo en esta comunidad de discípulos que Jesús crea. Y Pedro es, decíamos, el vicario, el que hace las veces de, es aquel que después que Jesús asciende toma un poco la posta. Es interesante ver, sobre todo en los Hechos de los Apóstoles, cómo los demás apóstoles pueden disentir, pueden pensar distinto, todo lo que quieran, porque Pedro es humano. Sin embargo, Pedro es el vicario, o sea, Pedro es aquel elegido por Jesús para que lo represente. Y hoy celebramos esa cátedra, esa enseñanza de Pedro ininterrumpidamente en estos 2000 años, que comenzó con aquel Pedro y que continuó sin interrupción hasta el día de hoy. Incluso una cátedra de Pedro que en algunos momentos se puso más turbia, más oscura en algunos momentos de la historia, sobre todo en el medioevo, y que sin embargo siguió ese carisma de anunciar la palabra de Dios. Yo creo que hay que en este día de manera particular primero dar gracias a Dios o a Jesucristo porque no nos ha dejado solos. Y cuando Él asciende a los cielos nos deja este Pedro que nos va iluminando, podríamos decir. Y en segundo lugar, también nosotros como cristianos pedir por el Papa, que es aquel que hace las veces de Pedro en este tiempo y que también podemos disentir, podemos pensar distinto, porque es sano pensar distinto. Sin embargo, poder distinguir cómo Él también nos lleva a Jesús. Que Dios te bendiga.